Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 151 de Conectando Puntos MX. Nuevamente compartiendo cámaras y micrófonos desde México y para todo el mundo vía internet a través de YouTube con mi querido Juan José Toral. ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Claudio, qué gusto saludarte. Muy bien. La verdad es que, como siempre, agradecido de participar y agradecido con los que nos acompañan en cada episodio, amigo. Me parece muy bien, mi querido Juanjo. Se ve que en casa hay calidez y buen clima, porque mira cómo estás. Y aquí ya se siente el friecito y mira cómo estoy. En la Ciudad de México ha bajado la temperatura un poquito. Y pues bueno, aquí estamos. Mi querido Juanjo, la verdad es que ahora sí no sé ni por dónde comenzar. Hay infinidad de temas y de cada uno de los temas hay infinidad de puntos de vista y de aristas y de situaciones que están confluyendo, coincidiendo, pero también divergiendo entre todas y que pues evidentemente demandan un análisis y voltear a ver porque pues hay situaciones complicadas. Por supuesto, lo que llama la atención y que probablemente debe de llamar al análisis urgente y primigenio tiene que ver con la desgracia que está ocurriendo todavía en Acapulco. Llegó un huracán categoría 5 en el cual todavía se sigue discutiendo si se sabía o no se sabía. Hay evidencias de que se podía avisar, no se avisó y finalmente la, pues la realidad la podemos ver a través de las todavía pocas imágenes que están llegando. El puerto de Acapulco, en particular el puerto de Acapulco, pero no es la única zona dañada del estado de Guerrero, se vio impactada de una forma terrible, parece una devastación total, como si fuera un bombardeo. Y la principal afectación, que seguramente es lo que más ha complicado todo, es la afectación de la comunicación, tanto de pues energía eléctrica que permite que puedan correr servidores, que puedan correr antenas de transmisión, que puedan correr estaciones de radio, por supuesto tampoco internet y nada de telecomunicaciones, lo cual pues dejó en incertidumbre total a millones de personas que no sabían cómo estaban sus familiares, sus amigos, sus parientes y que la verdad es que no sabemos nada. Y entonces estamos apenas viendo este problema de devastación y hay una serie de aspectos, Juanjo, que tenemos que hablar, que tienen que ver con el Fonden, que tienen que ver con lo político, desgraciadamente, aunque puedan decir que esto podía ser o parecer carroñero. Hay asuntos que se van a ver reflejados, las declaraciones de Evelyn Salgado, las declaraciones de Avelina, las declaraciones de Mario Delgado, las declaraciones de Ignacio Mier, las declaraciones de López Obrador, este, el silencio de otros muchos, el, el, las decisiones que se han tomado, este mensaje del perifoneo que dice el presidente de que dura 10 minutos, que me parece eh, no sé ni siquiera qué adjetivo utilizar, Jorge, pero voy a decir ahorita, por lo pronto, inaudito. eh, y pues bueno, por supuesto, todas las cosas que tengan que ver con los recursos, con las decisiones que se han tomado, en fin, hay una serie de cosas que creo que vale la pena hablar. Probablemente se nos vaya todo el programa en este detalle, en este punto, pero no podemos dejar también de hablar y de tocar el tema de la Suprema Corte de Justicia y de, en general, todo el poder judicial que ya se vio afectado porque ya se tomó la decisión de eliminar 13 fideicomisos que reducen de manera importante los ingresos que tienen las familias que derivan de esto, eh, y que por supuesto se habla de una forma pues contundente, con evidencias y con pruebas de que este dinero no está solucionando ningún problema de los que está comentando o solicitando el presidente, que si hay un desvío de estos recursos, sobre todo al Tren Maya por el momento, pero que está afectando muchas otras cosas y que responde definitivamente a intereses electorales, que es probablemente lo más grave de esto
y que, bueno, si se conecta, pues podemos hablar también que justamente ahora que estamos viendo esta tragedia de Acapulco, el Fonden que se redujo en cuestiones de recursos, ahorita hablaremos de esta parte, también tiene un desvío importante para las obras del Tren Maya. Y pues bueno, esto seguramente nos ocupará, mi querido Juanjo. Hay otra serie de cosas que pues se pueden convertir en chisme, en espectáculo, en marquesina para poder hablar y llamar la atención de noticias que han estado sucediendo, algunas incluso hasta de los que se pueden hacer chistes y memes, pero lo de fondo y que nos puede interesar para hacer un análisis real, pues creo que es esto, mi querido Juanjo. Pues por donde gustes comenzar y empezar a platicar, seguramente tendrás, como siempre, un punto de vista que nos llamará la atención y nos hará ver cosas que no platican en los medios de comunicación, en las noticias y que son dignas de reflexionar. Gracias, Claudio. Pues a mí me gustaría iniciar por el tema pues, de lo que está viviendo ahorita el estado de Guerrero, básicamente o principalmente Acapulco, que fue algo pues, que no se esperaba, que fue en un breve tiempo. Realmente estamos hablando que fue una tormenta tropical que en un día o dos pasó a ser huracán de categoría 1 a 5, pero realmente de categoría 3 a 5 fue en horas. Y lo que estamos hablando que se ve en el puerto de Acapulco, que colapsó más del 90% de su infraestructura, fueron 2 horas exactamente lo que sucedió cuando pegó el huracán de lleno. Pero, pero aquí a mí lo que me gustaría hacer observaciones es como siempre del lado ciudadano. Por ende, obviamente, cuando tú lo ves, estoy hablando más allá de lo que pudiéramos ver en los medios locales, porque algo que me llama mucho la atención, Claudio, es que al igual que en otros gobiernos, los medios de comunicación sí están, o mi percepción como ciudadano sí es que sí están sujetados a dar una información parcial de lo que sucede y no ahondan en las situaciones que por desgracia, como siempre pasa, en las tragedias es cuando se evidencia la falta de algo. Y esta falta de algo en particular en este gobierno, pues lo que vino a suceder es que evidencia que las decisiones que hasta ahorita ha tomado el presidente, por desgracia ya en los hechos, en la vida real, sí están teniendo consecuencias. ¿Y qué consecuencias son estas, Claudio? Pues desde la misma atención que se le está dando a la tragedia. Y digo tragedia porque nosotros, si bien o mal, si podemos predecir un desastre natural, lo que no podemos predecir todavía son los alcances de estos desastres. Si bien hemos hecho como humanidad o como seres humanos muchísimas acciones para prevenir, por más que hagamos acciones para prevenir, no podemos saber cuáles son los resultados de estas consecuencias que son de índole de la naturaleza. Ya siendo de ese índole, pues obviamente no sabes qué impacto puedas tener, pero lo que sí podemos hacer es saber qué hacer después de ese tipo de incidentes. Pongo como ejemplo Japón, ¿no? Está en una zona de alta probabilidad sísmica, pues hemos visto tragedias, pero también hemos visto cómo el pueblo japonés ya tiene instrumentos, herramientas, instrucciones y acciones a seguir después de eso. Y eso les permite, pues, reaccionar de una manera más rápida y tratar, que aquí es el punto donde yo quiero iniciar mi observación, y tratar de llegar otra vez a esa vida diaria cotidiana. En un desastre natural, por supuesto, siempre hay pérdidas, y las que menos queremos tener siempre son pérdidas humanas. El punto aquí, Claudio, para entrar de lleno al tema, es que vimos cómo en un par de horas el puerto de Acapulco quedó paralizado, quedó separado del mundo. Yo, obviamente, estoy en Guanajuato, es una zona alejada de esta situación,
y me despierto en los noticieros que yo escucho las mañanas, y entre ellos el de Radio Fórmula, a las 5:30 de la mañana, y dice el conductor, nosotros desde tal hora perdimos ya la comunicación con nuestros compañeros. Y así se fue el lapso del día. Y en ese lapso del día, pues tú lo que esperas es empezar a ver cómo reaccionan las diferentes instituciones o, en este caso, las instancias locales, estatales y federales. Y lo que vimos, Claudio, es una ausencia de las tres, hasta que el presidente decide salir de Palacio Nacional por tierra. Primera situación que me gustaría platicar es, ya para cuando el presidente sale por tierra, el mismo presidente por la mañana dice un estatus inicial o un saldo inicial de lo que ya le habían reportado. Y en ese estatus inicial, independientemente de la situación que ya había en cuestión de infraestructura y en cuestión de lo que alcanzábamos a ver de los daños en el puerto de Acapulco, él comentó que las carreteras o las vías de acceso a Acapulco estaban bloqueadas y decide irse en camionetas. Y ahí vas, ahí es la primer cosa incongruente que yo como políticamente podría indicar. ¿Por qué lo hizo? Pues yo tengo obviamente una idea del por qué lo hizo en función de cómo lo hace todo el presidente. Pero dejémoslo en cuestión de que ya vemos que el presidente sale a Acapulco. Para esto, Claudio, él sale más o menos a las 10, 11. En un recorrido normal, Claudio, que hacemos cualquier persona de la Ciudad de México a Acapulco, independiente de la velocidad, ese tramo que lo recorres por la pista del Sol te lleva aproximadamente entre 3 horas 45 a 5 horas, dependiendo cómo sea tu manejo, el vehículo y la carga de este. Aquí lo interesante, Claudio, es que si tú te fueras en avión, que también hay ese servicio para ir de la Ciudad de México a Acapulco, si tú quitas lo que es los temas administrativos de que llegas al aeropuerto, documentas, etcétera, el viaje en sí dura aproximadamente 35 minutos. Estamos viendo que son las 4 o 5 de la tarde y no tenemos idea del presidente, y se empiezan a filtrar unas imágenes, Claudio, donde el presidente va en una caravana y se encuentran en un tramo, no sé en qué parte ya de Guerrero, y tienen que bajar al presidente de ese transporte que él va y lo suben a un jeep del ejército. Y cuando lo suben a un jeep del ejército, pues tú ves ya un presidente enfondado en una gabardina que le queda enorme, con unos pasos titubeantes y tratando de entrar al jeep. Entra al jeep y el famoso jeep se queda en un fango, en una zona en donde ya no puede transitar. Y la última foto que ves de él es él encima, el único, el presidente en el jeep, y un montón de gente alrededor arriba del jeep para hacer contrapeso y tratar que ese jeep salga. Cuando ya las personas que son profesionales en esta situación nos indican que ese tipo de jeep, para empezar, es 4x4, pero también tiene una herramienta en la parte de enfrente donde lo pueden agarrar con un gancho de acero y lo pueden jalar del otro lado con otro jeep y sacarlo. Bueno, yo me quedo con esa foto y de ahí quiero partir tu análisis, Claudio, porque para mí lo que él trató de hacer fue victimizarse, como siempre, dar esa imagen de ese presidente humilde, ese presidente empático con la tragedia. Pero yo dejo aquí este tipo de preguntas, Claudio. Eh, Tú lo dijiste en algún post en X, en la red social X, donde dijiste, yo voy y presencio en la Ciudad de México el desfile tradicional
del 15 de septiembre o del 16 de septiembre y veo ahí, pues, aviones y helicópteros. ¿En dónde están? ¿Qué le impidió ante la magnitud de esta tragedia utilizar algún vehículo de las Fuerzas Armadas y llegar a la base militar o a la base naval que se encuentran en Acapulco? ¿Qué le impidió hacer eso? Estratégicamente, ¿qué tenía de malo? ¿Quién le iba a decir al presidente que por montarse en un helicóptero o en un transporte aéreo de las Fuerzas Armadas era alguien fifí o alguien contrario? Hubiera dado un sentido de urgencia y hubiera dado un mensaje de que la reacción es inmediata. Pero ¿qué pasó después, Claudio? Al día de hoy no hay ni una sola imagen, incluyendo de las eh, de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, como del presidente, no hay ninguna foto en Acapulco con los damnificados. Entonces la pregunta es, Claudio, sin tocar el tema del Fonden, que allá vamos, en primera instancia, lo que vimos, y lo dejo después del comentario para tu análisis, lo que vimos es, no sé si se iguala a la reacción que tuvo Miguel de la Madrid en el, en el sismo del 85, pero fue algo muy similar. Al día de hoy no hemos visto al presidente en Acapulco. Y lejos de eso, a la pregunta expresa de ayer, oiga, presidente, ¿cuándo va a ir a Acapulco? Su contestación fue cuando se requiera. Pero eso sí, ya lo vimos en el Estado de México, inaugurando, o bueno, mandando un mensaje en donde estuvo, que ahí se iba a poner la farmacia más grande del mundo. Sin palabras. Sí, Juanjo, mi teoría, que creo que apunta a la tuya, y cabe mencionar que no platicamos al respecto, pues es esa que el presidente, ante una tragedia como la que está viendo y que está empezando a ver que hay millones de víctimas, pues no puede quedarse atrás. La única víctima en este sexenio y en este gobierno puede ser él. Y entonces, ¿quiénes son millones de personas inocentes para robarle la atención al presidente? ¿Cómo se atreven a, a robarle el escenario y el foco de atención al presidente? Porque el único que puede ser víctima tiene que ser él. Y eso implica todo este montaje. Un montaje que además me parece absurdo en muchos sentidos, Juan José. Uno, pues por supuesto, yo puedo ver al presidente cada 8 días ahorita yendo en helicóptero a supervisar las obras del Tren Maya y a que él saque un video diciendo y explicándote en la ventana, como niño chiquito, diciéndote qué es lo que está viendo ahí abajo. Pero no puedo hacer eso para ir a Acapulco, que además es mucho más cercano, mucho más rápido, pero además estratégico y mucho más seguro, Juan José. Claro, Tú puedes ver las fotos en las que nos estás narrando y yo puedo ver al secretario de la Defensa, a la secretaria de Seguridad Ciudadana, así es. al presidente de la República, que yo ya con esos tres, atorados en el fango en una sierra donde, discúlpame, pero se están arriesgando a que apareciera un convoy armado del narcotráfico, del crimen organizado que sabemos que pululan por ahí y que pues los hubiera enfrentado, los hubiera asaltado. No puedes poner en riesgo la seguridad del país así. Es un asunto de seguridad nacional. Y si de verdad tenemos el equipo que se despliega en estos desfiles, que yo ya decía, ¿cómo es posible que nos presuman tanto equipo y cuando haya que ocuparlo no lo ocupan? Pues ¿en dónde está? ¿Por qué no se lo llevan? Vimos lo que sucedió primero en La Pera, que por el mal tiempo volcó un tráiler que dejó bloqueada la carretera mucho tiempo, pero para cuando el presidente tenía que ir ya estaba libre, pero bueno, pasamos. Y el siguiente punto de bloqueo era el río Papagayo, adelantito de Chilpancingo. Y la pregunta es, ¿qué hacía el presidente metiéndose a un lugar donde había fango?
en un lugar que no es el camino a Acapulco, donde tenía que llegar, para salir en la foto con un niño, con una señora del pueblo, y al ratito en una camionetita estaquitas de Nissan, que Sí, de decía carga pública. servicio particular, que no es del ejército, y con los soldados viendo, ¿no? Es decir, están ridiculizando a las Fuerzas Armadas, está ridiculizando todo el poder, porque la única víctima puede ser él. El Sí. único al que puedes, tú, por el que puedes sentir lástima y por el que puedes ser el foco de atención, tiene que ser él. Mientras tanto, en Acapulco estamos viendo, Juan José, eh, pues una situación que de verdad, sí, en eso estoy de acuerdo con el presidente, fue inusitado. Yo sigo viendo reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que un día antes estaba diciendo que el huracán iba a tocar con fuerza tierra en la noche. Sí. Es decir, sí había evidencia. Sí es cierto, es muy probable que haya tomado la fuerza para convertirse de categoría la que estaba a 5 en horas. Yo me fui a dormir sabiendo que el huracán iba a tocar tierra a las 4 de la mañana con determinada fuerza, y resulta que llegó a las 9:30 y a las 12 llegó con todo. Y si eso era lo que les habían avisado a las personas y que iba a llegar como tormenta tropical o como categoría 1 o 2, pues bueno, las previsiones de las 9 de la noche a las 4 de la mañana que ellos sabían no iban a darles tiempo para que se prepararan para eso. Este, No, y y no sé, el problema que, que ocasionó, pues es que estamos viendo, José, pues para nuestros amigos que han estado en Acapulco en los últimos años, podrán ver emblemáticos edificios que pareciera que hoy están en obra negra, porque llegó el huracán y los vació por completo, ¿no? Y edificios que son de lujo, edificios que están bien construidos, bien plantados, y que están implicando, independientemente de las pérdidas humanas, que ahorita hablaré del asunto porque pues creo que es lo más lamentable y lo que más se está ocultando en este momento. En las pérdidas millonarias hay situaciones importantes que definitivamente tenemos que hablar, Juanjo. Eh, el Fonden era un fondo que tenía una serie de recursos, miles de millones de pesos, destinados justamente a la reconstrucción y a la ayuda cuando se presentaban desastres naturales, llámense inundaciones, llámense huracanes, llámense sismos, llámense deslaves, llámense lo que fuera que pase en cualquier lugar de la República, en el que se destinaban pues a eso, a la reconstrucción y a la inyección de capital para poder solventar. Creo que nunca habíamos tenido un problema de esta magnitud con lo que está implicando el dinero. Pero dice el presidente que elimina este Fonden porque había corrupción, sí, lo cual empieza a convertirse en una paradoja, ¿no? Porque una cosa es que haya corrupción y otra cosa es que por eso elimines el fondo, ¿no? Es decir, yo como en cabeza estratégica de un programa, pues yo elimino la corrupción, pero me quedo con el fondo, ¿no? Pero él decidió deshacer el fondo y decir que ese dinero se va a seguir utilizando para allá. Sin embargo, el viernes, el jueves, en una pues, sesión en la Cámara de Senadores, los senadores exhibieron los papeles para decir que lo que estaba destinado al fondo de desastres, es decir, a este dinero que ya no se llama Fonden, pero que estaba reservado, había perdido cerca de 20,000 millones de pesos que se habían ido a las obras del Tren Maya. Entonces, así es. quedaban 18,000. Era lo único que quedaba ahorita para que se puedan tomar. Sin embargo, pues hay que entender que Acapulco vive del turismo, ¿no? Es decir, no importa cómo quieras ayudar a la gente, lo que hay que restablecer es la fuente de empleo de la gente, porque eso es lo que va a permitir que que la, que la situación pueda regresar a la normalidad lo antes posible.
No son buenas las comparaciones en este tipo de situaciones, pero voy a comentar lo que sucedió con el huracán Katrina en Nueva Orleans, que pues en cuestión de destrucción es, digamos que similar a lo que sucedió en Acapulco, salvo que una realidad es Acapulco y otra realidad es Estados Unidos y otra realidad es Nueva Orleans, ¿no? Pero en Nueva Orleans, más o menos en el equivalente a pesos mexicanos, hubo un desastre de casi 80,000 millones de pesos, ¿eh? Porque allá, por supuesto, fueron en dólares. Y tardaron casi 4 años en volver a llegar al punto donde estaba antes del huracán, es decir, en una reconstrucción, y alrededor de 3 años en volver a reactivar la cuestión económica, que si bien no depende al 100% del turismo, sí el turismo en Nueva Orleans es un asunto importante. Es decir, estamos hablando de casi 7 años con Así 80 es. millones de pesos. Aquí en México, las destrucciones que dejó el huracán Otis en Acapulco se estiman que se pudieran reconstruir alrededor dentro de 2 años más o menos. Llevarían alrededor de 2 años. Y otros 2 años para la reactivación económica. Y que están implicando casi 50,000 millones de pesos. Pero solamente hay 18,000 ahí. Pero para el año que entra hubo una reducción y solamente contamos con 13,000 millones de pesos. Es decir, ahorita hay 18,000, pero para el otro hay 13,000. Pero ese fondo es nacional o ese no tiene que ser nacional. Ahorita están esperando dentro de unas horas que llegue otro huracán al istmo de Tehuantepec. Sí, Y no sabemos si puede haber un sismo, si puede haber una inundación, si puede haber, es decir, todo lo del Fondo Nacional, que estaba destinado para toda la nación, se pudiera ir ahorita en esto. Pero el presidente ya dijo que no se van a ocupar todos los recursos. Estos recursos se consideraban dentro de una partida que conocemos de fondo perdido. Es decir, tú necesitas 100,000 pesos para la reconstrucción, yo te voy a dar 60,000. Y esos 60,000 no me los tienes que pagar. Yo te los dejo, tú los ocupas y los otros 40, pues tú ves cómo lo haces porque de ahí tendrás que recuperar. Y entonces eso iba ayudando. Ahora les están diciendo, pues los hoteles y las cadenas, pues entiendo, y además conociendo al presidente, no se me hace justo, pero entiendo la postura del presidente, podría decir, pues háganse bolas y ustedes consigan, finalmente son millonarios, ustedes podrán poner, ¿no? Si te piensas en cadenas grandes, pero hay un montón de hoteles pequeños, locales, de empresarios guerrerenses de Acapulco, que no tienen una infraestructura ni un respaldo que les permita decir, ah, bueno, pues saco ahorita otros 100 millones de pesos y los meto para reconstruir el hotel, para volver a, a amueblar, etcétera, todas las cosas que puedan llevar a cabo, ¿no? Solo de limpieza se van a llevar millones de pesos que no hay, que no alcanzarían. Y por supuesto todo lo que implican, pues todo lo del menaje, y, en fin, hay un montón de cosas. Y en cambio el presidente les dice ahora, les voy a dar dinero, pero van a ser a crédito. Y cuando tú vas con los empresarios, pudieras entender que tuviera un sentido. Pero cuando, yo no entiendo cuando se lo estás diciendo a una gente que vive en pobreza extrema en Acapulco, que depende del turismo, que les vas a dar un crédito que tienen que pagar en determinado tiempo, pero que no les estás dando las condiciones para que tengan trabajo del cual tendrían para sacar los recursos de ese crédito que se está otorgando. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con este humanismo que caracteriza a esta administración, con esta empatía y solidaridad que dice tener el presidente, cuando está tomando una postura mezquina, por no decir culera, ante una situación? Y entonces, pero eso sí dice, cuenten con que les vamos a dar todos los electrodomésticos que perdieron. Carajo, perdieron la casa, perdieron las casas. Y el día de ayer, Juanjo, con esto termino este punto para dejarte la palabra, porque hay todavía mil cosas que hacer, pero eh, el día de ayer, ahí ya empieza a haber reportes que pues hasta ayer decían que había 27 muertos y 4 desaparecidos.
Y ayer empezaron a decir que hay más o menos 100 embarcaciones entre estos yates y veleros y lanchitas que, sobre todo las que están en Puerto Márquez, que por supuesto pertenecen a gente adinerada que tenía ahí en el club náutico y todo, 100 más o menos volcados y todo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues no se sabía mucho de la tripulación. El día de ayer, viernes, empiezan a llegar a la playa de Pie de la Cuesta con este oleaje y con estas corrientes ahí. Ahí es donde empiezan a llegar los cuerpos. Cuerpos, claro. Ya empiezan a aventarse ahí. Cuerpos que no sabemos si vienen del club náutico, de las embarcaciones o de gente que fue arrastrada, tal vez en Punta Diamante, tal vez en la bahía, en alguna de las playas que conocemos, y que pues se los llevó la corriente porque los oleajes, pues si vimos lo que hizo el viento, no quiero imaginar la altura de las olas y la cantidad de personas que arrastró a las que les habían avisado que el huracán llegaba a las 4 de la mañana y los sorprendió a las 9:30 de la noche, cuando a lo mejor estaban todavía tomando previsiones de despensa, de alimentos, de no sé qué, para poder llegar a sus casas y poder estar con la familia y protegerse. Y los sorprendió el huracán en ese momento en este tipo de actividades y probablemente los arrastró, se los llevó y el mar los empieza a arrojar a la playa de Pie de la Cuesta y los que el mar tenga a bien regresar, ¿no? Porque entonces seguramente tendremos muchos que no vamos a poder encontrar y, y eso que está sucediendo. Sí, aquí lo que llama mucho la atención, Claudio, de lo que acabas de comentar es que al final nos olvidamos de la población en general y al olvidarnos de ellos, nos estamos olvidando que son personas que por desgracia, después de este evento y de lo que por desgracia conlleva, pues vas a tener que darles por lo menos el recurso de cómo comer, tomar agua, moverse, y eso al día de hoy por lo menos no ha sucedido. Me llama mucho la atención que el presidente siempre con esos otros datos que él tiene, dice, tenemos gasolina de sobra en Acapulco, sí, pero que alguien le comente que no hay luz y que las estaciones de gasolina para surtir esa gasolina necesitan luz. Que alguien le avise al presidente que muchas de las personas alejadas de la zona dorada o de la costa, pues perdieron también su casa, su trabajo. Y entonces es cuando empezamos a ver estos eventos que por desgracia son recurrentes en este tipo de tragedias, que es la rapiña. Y la empezamos a justificar, pero lo que no nos damos cuenta, y el presidente creo que tampoco, es que esa rapiña, conforme van pasando los días, se convierte en un robo a los grandes supermercados que tienen seguros, que cubren ese tipo de circunstancias. Pero después ya nos vamos a cadenas minoristas, como podría ser el Oxxo u otro tipo de cadenas que también tienen ese seguro. Pero ya después nos empezamos a ir a las tiendas de la colonia y terminamos en las casas, habitaciones. Al día de hoy, por lo menos, las noticias que yo escuché el día de la mañana, la presencia del ejército, de la policía estatal, es solamente en unas zonas y en unas zonas donde son las turísticas, pero no hay una estrategia en sí para abordar esta tragedia. Aquí el punto, yo vuelvo a repetir, es por qué el presidente utiliza este tipo de desgracias para sacar ganancia política. ¿Y a qué llevo con esto? No sé si te acuerdas, Claudio, de esa famosísima declaración cuando le preguntaron al presidente que qué opinaba de la pandemia y dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo. Pareciera que él pensara que esta tragedia también le está cayendo como anillo al dedo. Porque algo que me llama mucho la atención cuando tú dijiste al inicio, no es hacer carroña política, pero quien hace de la política un negocio y algo para beneficiarse es el gobierno. ¿Por qué? Porque también está ahorita en esa, él no, simplemente las asociaciones civiles
en esa disyuntiva, si, de qué manera podemos apoyar a Guerrero, si el mismo gobierno nos dice, o la misma gobernadora del estado nos dice, que todos los apoyos solamente pueden prevenir, ya sea del gobierno federal o de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los únicos que te van a proveer y solucionar el problema soy yo, López Obrador, o el ejército, que es por medio, yo soy el comandante supremo, y por medio de mis instrucciones. ¿Puede existir algo más vil que eso, Claudio, en una tragedia? Pues no, no puede existir. Y tampoco puede ser algo que nosotros como ciudadanos queramos de alguna manera manchar la imagen de López Obrador. Es simplemente lo que estamos viendo. Utilizar una tragedia como beneficio político nunca en ningún momento se puede ver bien. Yo lo único que espero es que las redes sociales sirvan para concientizar no a esa persona que está ciegamente convencida de que López Obrador es la solución de México. Yo vuelvo a hacer esta pregunta y quisiera yo entrar a una reflexión en función de que espero que las personas que votaron por López Obrador en Acapulco vean de qué manera este gobierno está respondiendo ante su necesidad. Tú decías, Claudio, que para que se normalizara la vida en Acapulco iba a tardar 2 años. Puede ser que sí. El punto aquí, Claudio, es qué hay detrás de eso cuando por desgracia, y digo por desgracia, Claudio, estamos a una semana, semana y media, en donde ya vamos a entrar pues a las campañas electorales. Y yo lo digo en función de esto. Hace 2, 3 semanas o todavía antes de esta tragedia que sucedió en Acapulco, estábamos hablando entre muchos temas, entre el conflicto de Israel y Palestina y los ataques de Israel y las declaraciones de Hamas, etcétera, etcétera. Viene esta circunstancia, esta tragedia en Acapulco y borramos ese tema. Quisiera pensar y no quisiera pensar que cuando lleguen los temas electorales, Acapulco lo vamos a hacer a un lado. Y entonces, normalmente, las personas que vamos a Acapulco, pues vamos a decir, bueno, ahorita Acapulco no, vamos a escoger otro destino turístico. El problema aquí es que quien lo va a sufrir de lleno es el pueblo de Acapulco. Y yo quiero ver en este momento, de aquí a las elecciones, que ellos votaron por Morena local, estatal y federalmente, quisiera ver cómo va a ser su reacción cuando vean que este gobierno pues los va a utilizar como instrumento político para ganar más votos. Entonces, es cuando yo, lejos de cualquier análisis que pudieran hacer los especialistas en el ramo, yo me pregunto como ciudadano, ¿qué haces en esas circunstancias? ¿Y qué debería de hacer la gente? Porque por un lado está, ya lo ves, en los noticieros la gente está desesperada, Claudio, no tiene agua, no tiene comida, los que tienen, por desgracia, no se solidarizan y son los que aprovechan para hacer rapiña, pero al final, Claudio, quien debería de estar poniendo orden no está ahí, está en otros intereses. Las prioridades del presidente no son las tragedias, las prioridades del presidente es la promoción y el arenga pública y esa manifestación de apoyo hacia él. Trágico. Y sí, Juanjo, hace unos momentos iniciabas tu participación diciendo del agua y la luz y etcétera, ¿no? Y nada más habría que entender estos 18,000 millones de pesos que se supone que ahorita se van a ir a Acapulco, que esperemos que sí se puedan ir. El presidente nunca ha dicho que, por ejemplo, el restablecimiento de la energía, los postes y el cableado vayan a salir del presupuesto de la CFE, ¿no? Si los toma de ahí, entonces va a ser todavía más complicado porque, pues entonces significa que con esta prohibición de que asociaciones civiles, entre ellas la Cruz Roja, Juanjo, que ayer estaban deteniendo en Chilpancingo para que no pudieran entrar con la ayuda y todo se lo dieran al ejército, eh,
pues se use con fines electorales. Sin embargo, hay que comentar, Juanjo, y no significa que con esto agote el tema, pero el, las consecuencias de este tipo de decisiones sí se notan. El presidente cree que estas son oportunidades electorales y que le cae como anillo al dedo y que lo utiliza como botín y que le funcionan muy bien. Pero el martes, justo cuando estaba llegando el huracán a Acapulco, en México había una reunión con un meeting en el Estadio Azul, aquí en la Ciudad de México, Así donde, es. donde iban a participar Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum como la mancuerna perfecta para ocupar la presidencia de la República y la gobernatura de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, como todos sabemos, pues la perdió estrepitosamente en el 2021 con las últimas elecciones, en algunas alcaldías reelecciones y en otras elecciones. Morena perdió más de la mitad de la Ciudad de México y bajó enormemente la aprobación que tiene Morena aquí en la ciudad. Y pues justamente, ¿no? Tenía que ver con el manejo de muchas políticas sociales, con el mantenimiento del metro, con el manejo de las tragedias por parte de Sheinbaum y de Morena y de una serie de elementos que tienen que ver con fraudes, con decepciones que tiene la gente sobre Morena. Y entonces, pues ellos estaban muy seguros y convencidos de que México lo tenían, la Ciudad de México era de ellos, que la tenían. Y ¡zas! Que se llevaron una enorme decepción cuando llegaron Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch y se encontraron con que el Estadio Azul no estaba ni al 10% de ocupación. Empezaron a hablar y a decir sobre quién tenía las culpas, que si no se había puesto, que si Harfuch no jalaba, que si Ramírez Cuevas no había hecho su trabajo, que entonces había sido un boicot por parte de Clara Brugada. Es decir, hacia el interior de Morena se están dando con todo, pero la realidad es que la consecuencia de no tener una política real de ayuda, de empatía, de solidaridad, de humanismo y de no haber manejado bien las tragedias está empezando a cobrar factura a Morena, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y Sí. ahorita lo tienen, al grado que tanto García Harfuch como Sheinbaum suspendieron campañas de total porque tienen que reestructurar todo. Y claro que utilizaban de una manera inteligente el pretexto de decir, bueno, es que estamos solidarizados con Acapulco y ahorita no va a haber campañas. Pero ya sabemos que eso les vale madres. Sí. Y esto viene porque justamente, mi querido Juanjo, Evelyn Salgado nos ha aparecido allá. Ella está metida en un búnker en Chilpancingo. Ve tú a saber qué chingados está haciendo ahí metida. Avelina sale a decir que la rapiña está bien, que la gente de fuera lo puede ver como un robo, pero ahí en Acapulco lo están viendo como un síntoma de cohesión social. Así lo dijo ella, ¿no? Sí, no, no hay pedo, aquí róbense lo que quieran, eso es un símbolo de cohesión social. Nos robamos las cosas y es cohesión social. Y pues yo tal vez puedo entender y hasta justificar cuando la gente saca alimentos de los centros comerciales, de las bodegas, de las tiendas de conveniencia, de todo, porque pues hay una desesperación, no hay forma de comprar nada porque no hay cajas, no hay energía eléctrica, la gente no puede sacar dinero de los cajeros porque no hay energía eléctrica, probablemente ya ni siquiera haya dinero, etcétera. Pues digamos que en un asunto de solventar las necesidades primarias que tienen que ver con el alimento, yo podría justificar esos saqueos porque están bien y hay que sacar y pues, a lo mejor la gente podría decir de buena fe, lo voy a tomar ahorita y después lo recupero o lo pago después, ¿no? Que eso se podría dar y quiero creer que de buena voluntad así lo hará mucha gente. Pero cuando empiezas a ver que empiezan a sacar este, televisiones, aparatos, o sea, ya cosas que no son de primera necesidad, eso sí es un saqueo, eso no tiene madre, no tiene justificación, no tiene nombre, pero la presidenta municipal de Acapulco dice que eso es cohesión social. Ese tipo de situaciones, Juanjo, que en las que intervienen, por supuesto, la población, que está viéndose afectada, que se están, es decir, cuando tienen que llegar a este tipo de cosas, es porque hay un desamparo por parte del gobierno, es un olvido total. Y por supuesto los empresarios que ahorita de manera inmediata son los que se están viendo afectados por la rapiña.
la rapiña a los ojos de las fuerzas del orden en Acapulco, ¿no? Las Claro, mismas estando fuerzas del presentes. orden, las mismas fuerzas del orden que seguramente estarán sufriendo de lo mismo, sus casas también han de haber sido perdidas, y que además están viendo que no les están ayudando, ¿no? Ojo que aquí me preocupa que hay un foco de oportunidad y una ventana abierta perfecta para que el crimen organizado llegue y diga, ahí están las dos, no les ayuda el gobierno, yo sí les ayudo, y cómo ven, y ahí está, y ahí qué haces. Este tipo de situaciones, lo único que va a ocasionar, Juanjo, es que, perdón, pero el presidente está dando un reporte de lo que está sucediendo en Acapulco en un mundo distinto al de Acapulco. Y la gente se está dando cuenta de que el presidente está hablando de otro país, de otro puerto, de otra realidad. Y ellos están viviendo la verdadera realidad y están sufriendo la verdadera realidad. Y eso se va a convertir en una consecuencia de votos también. Pues yo Y, espero, amigo, porque lo que tú estás diciendo, haz de cuenta que estoy escuchando al presidente y a todos los que le siguen. Yo creo que tú tienes otros datos y eres golpista. no, claro, yo soy golpista y siempre voy a estar en contra ¿cómo dice? Soy opositor y golpista, ¿no? Y Sí, estoy, sí, sí. pero la realidad es que, es decir, y ya no nos va a dar tiempo, Juanjo, porque nos queda ya muy poquito tiempo, pero yo lo que digo, ante esta situación que el presidente puede pensar y decir que le cae como anillo al dedo y que hace botín y que está viendo oportunidades para manejar de cuestión electoral y que seguramente lo que hará es coercionar el voto a cambio de las ayudas, porque le queda perfecto de aquí a julio para irlo haciendo y comercializar el voto a cambio de las ayudas, este, le va a afectar pues el voto de Guerrero, amigo, de todo Guerrero, que es importante, ¿no? Era un bastión con la familia Salgado Macedonio, pero también, este, no sé cuántos votos signifiquen cada uno de los empleados y sus familias del Poder Judicial que se están viendo afectadas ahorita con este ataque que les está dando y que tiene que ver con cuestiones de votos. Y que además les quiero decir que no va a pasar porque adivinan a dónde llega ahorita la resolución para nombrarla anticonstitucional. O sea, perdón, pero esto es un cuento de una crónica anunciada que ya sabemos en qué va a acabar, ¿no? Y entonces va a ocasionar un enojo y un coraje y un ataque del presidente nuevo que va a desatar la furia. Pero esa furia del presidente ya perdió ahorita los votos de todo el Poder Judicial y de todas sus familias, que se estuvieron manifestando días en la Ciudad de México y en varias ciudades, y que no van a ser votos para Morena en ningún punto. Es decir, este plan C que el presidente tenía ya perdió los votos de Guerrero, del Poder Judicial, de la Ciudad de México y de toda la gente pensante que ya se está dando cuenta de lo mezquino que está actuando Morena y la Cuarta Transformación ante estas situaciones. Pues sí, amigo, y quisiera yo tener esa misma esperanza y fe que tú tienes en cuestión de que quisiera que se unieran también las personas que perdieron familiares por el COVID, a todos esos médicos que no les dieron insumos y ayudas en su momento, y todos los mexicanos que vivimos la inseguridad día con día. Y para terminar, Claudio, pues creo que tocamos el tema pues más relevante y que nos debería de ocupar y solidarizar con el pueblo guerrerense es esta tragedia, porque al final lo único que va a quedar demostrado, amigo, es que como en el 85 solamente nosotros como mexicanos podemos ayudar a otros como mexicanos. Que por desgracia en esta situación que llegó López Obrador a polarizar al pueblo, creo que ni esa forma que tiene él de hacerlo tan eficaz va a lograr que nosotros como pueblo nos apoyemos. Y sin lugar a dudas, pues en el siguiente programa me gustaría iniciar simplemente con el saldo de lo que vemos en esta semana de esto de Acapulco, porque ya nos vamos a tener que involucrar en lo que tú acabas de decir, amigo. De hecho, lo teníamos como en la agenda, en esa guerra encarnizada que ya está empezando a demostrar Morena, por lo menos en sus bases en la Ciudad de México, y que seguramente con el disgusto y este tipo de circunstancias que están pasando ahorita,
esas divisiones se van a hacer más evidentes y hay que ver cómo llegamos ya, porque exactamente estamos a una semana, semana y media de que empiecen las precampañas y seguramente nos vamos a olvidar de Acapulco en cuestión de lo que está sucediendo como tragedia y lo vamos a tener muy presente en cuestión de herramienta política para los diferentes partidos, ya sea para que Xochitl Gálvez ataque al presidente, que tendría en este caso, pues obviamente elementos para hacerlo, y ya sea para que el presidente se defienda y diga que él hizo lo mejor y que está al pendiente y que para él primero son los pobres y los marginados, y que por eso en esta ocasión él tomó la decisión de tomar ese reto en sus manos, como lo hizo con el caso de Ayotzinapa, porque los demás eran corruptos. Y así nos vamos a ir, amigo, y seguramente el pueblo de Acapulco va a estar sufriendo los estragos porque al final y al cabo ellos son los que viven ahí y están viviendo esa situación. Entonces, pues por mi parte me despido. Yo quisiera simplemente pues exhortar a los que nos ven que si podemos apoyar con lo que sea para esa causa, pues creo que es bueno. Lo que no creo que sea bueno es que si el gobierno ese tipo de ayudas los quiere privatizar para beneficio propio, pues entonces está violando el derecho que tenemos nosotros de apoyarnos. Y en ese caso también tendríamos que sacar las conclusiones, claro. Y con eso me despido yo el día de hoy. Ay, sí, Juanjo, vamos a ver qué nos viene esta semana que se va a ver complicada cuando ya empecemos a ver la realidad de Acapulco y de la gente que no está viviendo en los hoteles ni en los centros comerciales, ¿no? Que a ver qué pasa. Y para despedirnos, Juanjo, nada más, con motivo justamente de las acciones y lo que se vivió para la conmemoración del 26 de septiembre de Ayotzinapa y de todas estas cosas, ¿en dónde dijimos que iba a renunciar Alejandro Encinas 3 semanas antes de que renunciara? Aquí, ¿No? aquí Nomás. exactamente, Hay nomás para que vean cómo conectamos puntos. sin Bueno, querer queriendo. así es. Mi querido Juanjo, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, espero que con buenas noticias. Espero que sí, Claudio, y espero que el próximo fin de semana nos van a acompañar todos los que nos favorecen con su tiempo. Así es, mi querido Juanjo. Te mando un abrazo. Gracias a todos que nos ven, que nos acompañan, que comparten el programa y se lo mandan a sus conocidos. Muchas gracias de verdad y pues hasta la próxima. Hasta la próxima.